Buenas tardes. Me han pedido que exprese mi opinión sobre el debate que ha habido alrededor del Ministerio de Cultura y de las políticas del Ministerio. Como se sabe, ha habido una serie de cartas de muchísimos artistas y personas del mundo de la cultura dirigidas al presidente Petro, y hubo también una reunión con él sobre esta cuestión. Entonces, para intervenir, digamos, o para dar mi opinión sobre este debate, voy a partir de una definición de cultura. La cultura es, digamos, un tema sumamente complejo. Cuando los 500 años de la llegada de Colón a América aparecieron en las discusiones 2000 definiciones de cultura. Por lo tanto, es un tema sumamente complejo. Yo voy a remitirme a una definición que le aprendí a la doctora Beatriz Cepo Gallego, a la filósofa antioqueña, que planteaba que la cultura estaba compuesta fundamentalmente por dos elementos: eran las costumbres y los valores. Las costumbres aceptadas por un pueblo y los valores que subyacen a las mismas. Las costumbres hacen relación a la moral. Es una cosa muy concreta, las costumbres, y los valores son la reflexión ética, digamos, sobre estas costumbres, sobre los valores que subyacen a ellas. Si nosotros miramos en Colombia, los valores que en buena parte de Colombia prevalecen son, por ejemplo, la corrupción y la violencia. La corrupción es, digamos, fruto de que el Dios de nuestra sociedad es el dinero. Entonces hay una deificación del vivo, el vivo que vive del bobo. Cuando llega el poder, se escucha hay que aprovechar. Cuando se coge algo que no es suyo, se dice coge esa cosa que estaba mal puesta. La corrupción se ha naturalizado por los grandes medios de comunicación. Y gracias al narcotráfico, por el narcotráfico hemos llegado a experiencias de la cultura mafiosa, de la ostentación del dinero como Dios para el cual, o frente al cual, para este Dios la vida humana o cualquier cosa es lo de menos: la mentira, el engaño, la trampa, el atajo. También la violencia se ha hecho cultura. Ha habido una gran tradición de cultura política en Colombia, de violencia política en Colombia, el autoritarismo. Nuestra cultura, lo han dicho, de que el rejo con sangre entra. La violencia, por lo demás, en nuestro país es dado con extrema crueldad e inhumanidad. Es doloroso y casi difícil de expresar que aquí se ha dado la costumbre del corte de franela, del picar seres humanos, del desmembrarlos, de la violencia y esclavización de la mujer. Estos son rasgos pues terribles, o valores terribles en nuestro pueblo. Sin embargo, también hay en buena parte de Colombia igualmente expresiones muy hondas y extensas de valores tales como la solidaridad, la asociatividad, la sororidad, la creatividad. Respecto al ministerio, en Colombia se ha dado un importante proceso que recogió durante varias décadas aportes de profesionales muy destacados, como el sociólogo Jorge Mantilla, Jorge Franco, la profesora María Eugenia Londoño, que premió casi las Américas y quien ha escrito mucho sobre la música colombiana, y centenas de bandas y agrupaciones musicales de todas las regiones del país. Al calor de ese acercamiento estructural a la música del pueblo, se desarrollaron talentos de la talla de Luis Fernando Franco, internacionalmente conocido por haber llevado la ocarina indígena a importantes escenarios mundiales. Pero también Luis Fernando ha producido música con grupos folclóricos propios del Chocó, el Magdalena Medio, el Cauca, el Huila, la costa atlántica, etc. Estos grupos y estos procesos deben ser escuchados hoy desde el Ministerio de Cultura, así como los grupos urbanos de jóvenes que hacen hip hop, rap, etcétera, de los cuales tuvieron una participación muy creativa y pacífica en el gran estallido social del 2019. Como procesos culturales en favor de la paz y la justicia, estos procesos deben ser parte constitutiva de toda la política de paz total y del gobierno en su conjunto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que cuando el gobierno lucha contra la corrupción y da ejemplo de transparencia, o cuando el gobierno desarrolla políticas en favor de la justicia social, o cuando el gobierno asume la actitud favorable a la concordia, al acuerdo nacional, al diálogo, todas estas políticas y actitudes son centrales para que nuestra cultura predomine los valores de la paz, la justicia, la convivencia, la verdad. En su famoso texto sobre el malestar en la cultura, Sigmund Freud muestra que son las figuras de autoridad en cada sociedad las que establecen patrones de comportamiento, las que crean la ley en cada cultura. En nuestro pueblo la corrupción y la violencia se han hecho cultura porque las figuras de autoridad, los líderes políticos y otras figuras importantes han sido corruptas y violentas y por lo tanto sus actitudes se reproducen a nivel popular, se aprenden o introyectan. Estos elementos que he dado pueden servir para ubicar en qué sentido y al servicio de qué tipo de cultura debe ponerse el arte y el Ministerio de Cultura en su conjunto. Pero de otro lado, en la crítica que se hace a las propuestas del Ministerio, es evidente un desprecio y un desconocimiento casi total del valor de la música elaborada occidental, como correctamente debe llamarse a la denominada música clásica, o en este caso, como llaman los críticos, música sinfónica, la cual pretenden tales críticos oponer a la música folclórica. Esta posición en contra de la música elaborada occidental desconoce que, por ejemplo, tal vez el más grande músico folclórico latinoamericano, Atahualpa Yupanqui, quien investigó a fondo la música de su pueblo y conoció gracias a dos sacerdotes la música académica occidental, con la cual entró en relación hasta el punto de llegar a ser alumno de Zoltán Kodály, el socialista amigo de Béla Bartók, que recogió la música de los campesinos de Hungría y con ellos desarrolló su música. Atahualpa Yupanqui enriqueció la interpretación de la guitarra y la música folclórica con los aportes de esta música elaborada occidental y produjo obras plenas de poesía, de crítica social y de calidad musical insuperables. En Colombia, un guitarrista de la calidad de Gentil Montaña bebió también de la música occidental y enriqueció nuestros aires populares y folclóricos con los aportes de ella. Tales posiciones contra la música occidental hubieran impedido que Javier Fajardo desarrollara una música altamente valorada en su ciudad natal, Pasto, y en su departamento de Nariño. Música inspirada en la música colombiana y la música de su región, pero enriquecida con todo el saber académico que Javier, como pianista también, aprendió de su maestro Harold Martina. Y de Béla Bartók, a quien ya mencioné, hay fotos de él al lado de una mula que carga una pesada grabadora de carretel en la cual Bartók grababa la música de los campesinos en las montañas de su país. Bartók, que era uno de los mejores pianistas del mundo, creó un lenguaje musical insuperable inspirado en la música folclórica de su país. Beethoven, por su parte, escuchaba atentamente los toques campesinos y en su sexta sinfonía incorporó uno de ellos. Los cuartetos Razumovsky de su creación con músicas, con melodías propias de Rusia, contienen, por cierto, un movimiento que he llamado el bambuco de Beethoven y el cual les recomiendo escuchar para que observen cómo desde la música académica, incluso sin conocer un aire popular, se puede crear con los elementos que esta música da. El mismo Bach o las danzas húngaras de Brahms no serían las mismas sin el saber académico de este compositor que las enriqueció y desarrolló en todas sus potencialidades. El mismo Bach, como he dicho, como buen luterano, seguía la divisa de su maestro en la fe que decía: hay que beber la música de los labios del pueblo. Y así sucesivamente. Es claro que para todos los músicos occidentales, para todos los músicos clásicos, como se llaman, la música folclórica merece el máximo respeto, pero al mismo tiempo a esta música se le hace un gigantesco aporte de la profundidad y el conocimiento que la armonía y el contrapunto, entre otros, ha desarrollado esta música. Quiero, por lo tanto, finalmente destacar la actitud y la posición pública de la exministra Patricia Ariza, la cual, a pesar de haber sido sacada del Ministerio de Cultura de manera poco elegante, por decirlo menos, manifestó recientemente su lealtad total al gobierno y a su propuesta de cambio e invitó a todos los ciudadanos y organizaciones a manifestar su apoyo al gobierno y en contra de los ataques sistemáticos e injustos de los que es víctima. Invito, por lo tanto, a todos los contradictores de la política del gobierno en cultura a emprender un diálogo realmente constructivo y abierto que, por el bien del país, tome las mejores decisiones en este nivel que nos interesa mucho
en el gobierno. Muy amables.